El ser cristiano es una acción personal de aceptar que Jesucristo murió en la cruz y renunció a su propia vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero Él se levantó con todo poder en la resurrección. Cuando nosotros hemos conocido la Biblia y lo que dice acerca de Jesús, y especialmente lo que sucedió en Semana Santa, nos damos cuenta que Él nos ofrece dos cosas muy importantes, Jesús. Nos ofrece salvación, sanidad y vida eterna. Esas son las tres cosas por las cuales Jesús murió en la cruz. Pero Él no nos obliga a aceptarlo o a creer con Él, sino que nos desafía a que lo pongamos a prueba en nuestra propia vida y nos demos cuenta que Dios es suficiente para llenar nuestra vida de aquello que necesitamos, una visión correcta de la vida y a la vez también una visión correcta de cómo manejar nuestras familias. Por eso que en oración decidimos aceptarlo y decimos: Señor, aquí está mi corazón, lo abro para ti. Quiero que tú tengas el control en mi vida. Como resultado, el Señor Jesús entra en nuestra vida y comenzamos a ser hijos de Dios, compañeros de Jesús, y comenzamos a caminar con Él. Así comienza la vida cristiana. Pero eso es un fenómeno que los demás no lo ven, a menos que nosotros lo contemos. ¿Por qué entonces el bautismo? El bautismo significa que al entrar nosotros en las aguas y hundirnos en el agua y luego salir a la superficie, estamos diciendo que esa vida antigua, esa vida defectuosa que hemos tenido y que ahora está corregida, al levantarnos en el agua, estamos diciendo: uno, somos nuevos, somos nuevas criaturas. Y en segundo lugar, nos identificamos con todos aquellos que han reconocido a Cristo en su vida y también han pasado por el bautismo. Por lo tanto, el bautismo es un testimonio que tú das ante las personas que están al lado tuyo y te conocen, de que tú has tomado una decisión de cambiar de estilo de vida. Eso es básicamente el bautismo. Entonces, ¿qué será lo más necesario para poder bautizarse? Haber recibido a Cristo en nuestra vida, saber que Él perdonó nuestros pecados y saber que Él nos dio salvación y vida eterna. El bautismo entonces identifica a aquellos que han recibido a Cristo en su vida. Ese es el propósito. Y así lo comenzó Juan el Bautista. Todos aquellos que se bautizaban con Juan el Bautista estaban diciendo: nosotros somos aquellos que creemos en Jesucristo. En ese momento le llamaban solamente el Mesías. Es una identificación de en quién crees tú, a quién sirves tú y en quién confías tú. Por lo tanto, es una bendición el bautismo porque es un testimonio público de que tú crees en Cristo y que tienes una vida cristiana. En esta tarde quisiera que pudiéramos meditar un poco sobre un libro del Antiguo Testamento que se llama el Libro de los Números. Cualquiera creería que el Libro de los Números sería un número bueno para matemáticos o algo así. Pero ¿por qué se llama el Libro de los Números? Porque allí encontramos una serie de situaciones que tuvieron que ser organizadas casi matemáticamente para que pudieran ser hechas. Y vemos cómo Dios actúa con aquellos personajes que vemos en Números. Básicamente lo podríamos resumir de esta manera. El punto principal en el libro de Números
es que la vida en el Espíritu Santo es lo que da vida a nuestras obras como creyentes. Es en el Antiguo Testamento diciendo, separados de Dios, nada podéis hacer. Lo mismo que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros vemos un cambio tremendo que se produjo, y Números lo cuenta, en el caso de Moisés. Moisés parecía ser muy tranquilo, como que no quería tomar una tarea que el Señor le quería dar y para la cual lo invitó. Pero en el fondo él tenía un carácter dispuesto a hacer cosas por sí mismo. Y la experiencia que vivió Moisés fue que cuando hizo las cosas por sí mismo cometió un grave error. Vamos a ver Éxodo 33, 13 al 14, mientras tanto. Éxodo 33, 13 al 14. Ahí nos encontramos con Moisés. Y Moisés está comunicándose con Dios. ¿Por qué? Tiene temor, tiene miedo. Ha llegado el momento en que el pueblo de Israel ya salió de donde estuvo esclavizado 300 años. Y salen con Moisés a la cabeza. Antes de ese hecho tan tremendo, Moisés había tenido un grave problema. Dios le había dicho que esperara, que hiciera todo aquello que él le ordenara decir. Sin embargo, se tentó, porque ocurre que terminó siendo un príncipe en Egipto. Como fue adoptado por la hija de Faraón, automáticamente él tuvo el rol de príncipe. Entonces, imagínense, como si dijéramos, un judío patipelao, y de pronto, ¿en qué se transforma? En un príncipe. Entonces comenzó a pensar Moisés que como príncipe él tenía todas las herramientas, toda la autoridad para liberar al pueblo de Israel. Y no lo pensó mucho. Se fue a visitar a sus hermanos judíos que estaban trabajando prácticamente desnudos, pisando el agua, pisando el barro, pisando la paja y mezclándola una y otra vez para hacer ladrillos, con lo cual construían todas las cosas que Egipto había levantado. Y él se molestó. Entonces pensó él, a un príncipe no le van a decir nada. Y le dice a la gente, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? Y sus hermanos judíos se quedan callados, como diciéndole, cállate, las cosas pueden ponerse peor, estamos haciendo lo que nos toca hacer. Pero él dijo, yo tengo autoridad, yo soy el príncipe. Entonces vino unos guardas y les dijo, estos hombres denles de comer. Denles de comer, son mis hermanos. Él había descubierto ya que él era judío también. Y los guardas no le hicieron caso. Y lo tomaron para llevárselo preso. Y él se defendió y mató a un guarda. Automáticamente sus hermanos judíos le dijeron, ¿pero qué has hecho? ¿Te das cuenta lo que esto significa? Ahora vamos a tener que trabajar el triple y comer menos. Y se da cuenta Moisés de su metida de pata. Entonces dice, hay que hacer algo. Y se pone a pelear con uno de los guardas, el único que había quedado, y lo mata. Y toma el cuerpo de él, lo lleva y lo entierra bajo la arena. Él no sabía que bajo la arena todo se descubre porque el viento la vuela. Ya apareció el cuerpo muerto y tuvo que huir. Entonces, imagínense lo que pasa. Por no obedecer a Dios, por no hacer lo que Dios le dijo, quieto, yo te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer. Y él queriendo ser un héroe,
¿En qué se transformó? Un castigador de sus propios hermanos. Y tuvo que huir, huyó lejísimo, a una tierra donde vivían solamente pastores de ovejas. Ya había un sacerdote, ahí en Madián, que llevaba la palabra y enseñaba. ¿Qué pasó en esos 80 años allá? Un príncipe. Solamente podía cuidar ovejas, entenderse con las ovejas y dormir con las ovejas. Para no hacerle tan aburrido, se casó con la hija mayor del sacerdote. Y comenzó a conocer realmente quién era Dios. Y cuando conoció realmente quién era Dios, entonces Dios lo llamó. Te necesito, salga de allá. Él ahora era un hombre paciente, pensaba, no hacía nada por su cuenta. Entonces Dios le dijo, te tengo una tarea más grande. Vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto ahora. Y va a salir rapidito, en solo 50 años. En solo 50 años salió. Y cuando ya salieron, entonces Moisés dijo, Señor, ¿por qué no me dices qué tengo que hacer? Porque esta tarea va más allá de lo que yo podría entender. Y aquí vamos a ver en Éxodo 33, 13 al 14. ¿Qué hace Moisés? Moisés le dice, Dios, si tú me vas a dar una tarea como esta, por favor, dime todo lo que tengo que hacer. No quiero que pasemos la vergüenza con todo el pueblo de fallar y no llegar a la tierra prometida. Y Dios, a través de un profeta, le dice a Moisés, no te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días. Te diré todo lo que tengas que hacer y no temas. No temas porque podrás cumplir tu misión. ¿Cuántos años pasaron para que Moisés hablara así? Y le dijera a Dios, si tú no me dices lo que hay que hacer, todo esto va a fracasar. Ya no era el príncipe de Egipto, era solamente un siervo de Dios llamado Moisés. Tenía temor Moisés de fracasar como había fracasado la primera vez. Pero ¿por qué a veces fracasamos nosotros? Creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios completa. Y si Él ha dicho que está con nosotros todos los días y que Él nos empodera para hacer las cosas, ¿por qué a veces fallamos? En el libro de Números, ahora sí ya entramos en Números, capítulo 22, versículo 27 al 37, encontramos una historia muy interesante. En primer lugar, debemos conocer que no toda restricción, no toda oposición, cuando tenemos algún plan, algún proyecto para Dios, la negativa, la dificultad, no siempre viene del diablo. Y siempre culpamos al diablo. El diablo se metió en mis proyectos y mis proyectos fracasaron. No, no hay tal cosa. Un cristiano no puede pensar así. Tiene que pensar como se nos aconseja aquí en el libro de Números. Aquí se nos habla de un profeta llamado Balaán. Y él generalmente buscaba siempre bendecir a los pueblos creyentes, a los pueblos judíos. Pero esta vez había hecho un negocio. Y él pensaba que lo podía manejar muy bien. Había un profeta que servía a Dios y atendía al pueblo judío. Se llamaba Balaán. Y resulta que Balaán, siempre que daba una bendición de parte de Dios, recibía una ofrenda. Siempre. Era su estilo de vida.
Pero un día vino Barak, un príncipe de un pueblo enemigo de Israel, y le dijo, mira, he oído de lo que tú haces. Las bendiciones que tú das son excelentes porque yo he visto cómo el pueblo judío, cuando tú los bendices, les va muy bien. Pero yo quiero ofrecerte una cantidad de dinero por un favor. ¿Y cuál es el favor?, preguntó Balaam. Quiero que en vez de bendecir al pueblo de Israel, que está en contra mía, que lo maldigas. Y yo sé que si tú lo maldices, no queda ninguno de ellos. Y Balaam aceptó. Entonces tenía que viajar cruzando una montaña para llegar al lugar donde vivía el otro pueblo. Entonces dijo, me tengo que ir en una mula, es lo más ideal para cruzar una montaña. Lleva su mula y parte. La mula obediente, él solamente le tocaba así y la mula caminaba. Y fueron subiendo, llegando a lo alto del cerro, al otro lado ya estaba el lugar donde iba. Se puso muy estrecho el camino y de pronto la mula se frenó y no caminó más. ¿Y qué hizo Balaam? Comenzó a darle garrote. Vamos, anda. Y nada, absolutamente nada. Y la mula llegó a un lugar bien estrecho y ¿qué hizo? Se puso al lado izquierdo y atrapó el pie y la pierna de Balaam y lo contuvo ahí a la muralla. Más se enojó Balaam. Y de pronto la mula da vuelta la cabeza y habla. Y le dice, ¿no te das cuenta quién está adelante? No puedo seguir. Y Balaam se queda, imagínense. Y luego Dios le habla y le dice, ¿sabes tú que ella se detuvo porque me vio? Y tú no te has detenido porque el proyecto que tú llevas no es bueno y no lo voy a respaldar. Así que sigue tu camino y cuando encuentres al príncipe Barak, al rey Barak, le dirás que tú no eres el que da maldades al pueblo de Israel. Tú eres el que bendice. Y siguió su camino Balaam. Luego, los números nos dicen de que Balaam llegó donde el príncipe del pueblo enemigo y le dijo, Balaam, mira, no puedo hacer esto, no me lo han permitido, y menos si yo voy a ir delante del pueblo de Israel para maldecirlo, no puedo hacer eso. Entonces el príncipe enemigo le dijo, mira, ven aquí, y lo llevó a un lugarcito, mira, desde aquí nadie te va a ver, maldícelo desde aquí, que no te vean, y yo te pago el doble. Y Balaam dijo, no puedo hacerlo, y delante del príncipe lo bendijo al pueblo de Israel. Y claro, esa gente después acabó con el príncipe enemigo. La pregunta es, ¿aprendió Balaam su lección o no? Si leen el capítulo 22 de Números, van a ver que no la aprendió. Pensó que lo podía hacer de otra manera, ya no usaría una mula, porque ya la mula se había vuelto con Dios, amiga de Dios, y conversaban juntos. Entonces, Dios le quitó con el tiempo ese don que le había dado y no lo pudo usar nunca más. ¿Cuál es la lección que tenemos allí? Dios conoce que no toda restricción, no todo fracaso a lo que hemos emprendido tiene que ver con el diablo, porque es el que nosotros decimos, se metió el diablo aquí y ya. No, en el libro de los Números se nos enseña esto. Dios se opone a menudo
a aquellas cuyos caminos no lo toman en cuenta. O sea, lo mismo que le pasó a Balaam. Dios frena las cosas, no es el diablo. Porque lo que tú estás haciendo, lo que yo quiero hacer, no está de acuerdo con lo que Dios dice. Y Dios lo frena. ¿No te ha pasado alguna vez en la vida una cosa así? Es la acción de Dios también. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que comprender? Que Dios es inmutable. Su naturaleza, su carácter y sus palabras siempre tienen valor y permanencia. Dios no dice, me caíste bien, te voy a permitir que hagas eso, aunque sé que está malo. No. Dios no tiene regalones. Dios no se casa con nadie. Lo que es, es. En Dios, su dicho es sí y no. No tiene más. No tiene más. A veces en nuestra oración, cuando hemos cometido errores, oramos, Señor, compréndeme, tenme paciencia. No. Dios dice, no. Afronta las consecuencias de esto que hiciste. Dios no nos va a disculpar por hacer algo que Él no lo permite y no lo aprueba. Eso es lo que nos deja esta situación de Balaam. Cuando usted mira Hebreos 13:8, allí ratifica a Dios lo que estamos diciendo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su no siempre será no cuando debe decir no. Su sí siempre será sí cuando deba decir sí. En mi opinión y en mi experiencia, no cabe duda que es así. Lo he visto 52 años de mi vida como pastor y estando casado. A veces Dios me ha frenado. Digo, pero Señor, si esto era para ti. Hasta que entiendo, no quería así, quería de otra manera, y pasa el tiempo y Dios lo hace de otra manera. Por eso a veces tenemos que esperar en Dios, confiar en Él, que las cosas se hagan en su tiempo. En su tiempo. Debemos conocer también que Dios está con cada uno de nosotros. El Señor puede transformar las maldiciones en bendiciones. No importa que alguien te haya hecho un tremendo daño, que haya maldecido tu vida, que haya echado a perder todas tus expectativas. Dios tiene la capacidad de eso, transformarlo. Lo transforma en bendición. Y el mal que estaba determinado para ti se transforma en bendición y buena venturanza. Pero eso exige obediencia, cumplimiento, confianza en Dios y estar agradecido de Él siempre. Lo que decíamos el domingo pasado, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Y a veces lo que parece una negativa hacia nuestra vida se transforma en algo positivo. La devoción constante que Dios espera de su pueblo, y esto es lo que vemos en el libro de Números, ellos llegaron a la tierra prometida. Dios levantó unos ayudantes extraordinarios a Moisés, Josué y Caleb. Dos ayudantes extraordinarios, porque Dios le dijo,
tú te vas a devolver con el pueblo. Ese pueblo que no quiere entrar, que dice que lo que yo les tengo no sirve, que aquí toda la gente son gigantes y que ellos van a morir. Eso dijo el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida. Y le dijo Moisés, a esto nos has traído, mira, son más que nosotros, son buenos soldados, están armados, tienen una altura de casi 2,5 metros. Y eso lo dice el libro, que era gente muy alta, de mucha altura. Y el judío no es muy alto. Entonces dijeron, aquí no podemos, vamos a morir. Moisés, llévanos de vuelta. Imagínense a Moisés con el tamaño de su carácter. Le están dando la orden, llévanos de vuelta. Y Moisés dice, otra vez, y cuando estábamos frente al mar también querían devolverse. Y Dios le dice, llévalos, vuelve a caminar otra vez, llévatelos. Deja solamente los jóvenes, los que nacieron en la ruta. Caleb era uno de ellos. Josué venía ya como un secretario de Moisés. Y cuando el pueblo se va, Caleb toma la palabra, era un luchador, Caleb, y se mete con parte del pueblo, le ganan a los de allí, los sacan de sus lugares y toman la tierra prometida. Moisés hubiera querido quedarse, sin embargo obedeció. ¿Cuánto tiempo por el desierto con el pueblo? Con los más viejitos, con los más porfiados. Y ahora tiene que volver con ellos. Pero ahora obedece. Ahora sabe que lo que Dios dice es lo que hay que hacer. Por eso que las vidas de Josué, que están en el libro de Números, y de Caleb, ofrecen ejemplos destacados del tipo de devoción que Dios aprueba en medio de una infidelidad generalizada. Ellos habían venido con todos los infieles que querían devolverse. ¿Hasta qué punto mantenemos nosotros nuestra fidelidad? En medio de la infidelidad. Por ejemplo, hoy día, miren todo lo que Dios le está diciendo al pueblo cristiano. En todas partes le está hablando al pueblo cristiano. Devoción, reunión, oración, ayuno, confianza, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que Dios ha dicho, va a ser algo nuevo. Sin embargo, seguimos en la misma línea de los fines de semana de paseo. No nos damos cuenta que hemos entrado en los finales del partido, aquí. Miren lo que Dios comenzó a hacer en Chile. Chile estaba en una situación terrible ahora último. El presidente, el nuevo de Chile en este momento, solo tiene un 15% de aprobación después que hace menos de un mes tenía el 100%. Algo va a suceder en Chile. Algo parecido está sucediendo aquí. De los candidatos presidenciales, ninguno quiere juntarse con el presidente. No quieren. Por algunos errores que él cometió. Y se avista algo nuevo. Y no va a ser Petro. No. Dios está preparando
algo para nosotros. La promesa que Dios hizo, que iba a dar un tiempo especial antes del término de todo, antes de que los cristianos se vayan y que Él se los lleve al cielo. Los cristianos vamos a ver el cambio aquí en Colombia. No nos vamos a ir derrotados. No, vamos a ver el cambio. Ponga mucha atención en lo que sucede. Ponga atención en todas las reuniones que hay de discusiones políticas. Ponga atención. Vamos a ver un cambio. Dios lo va a hacer. El problema es que tenemos que creerlo, tenemos que esperarlo y dar gracias por Él. Dar gracias por Él. En este tiempo lo que Dios nos está pidiendo es que debemos estar dando testimonio en la ciudad donde estamos de que Cristo va a hacer algo y compartir de Cristo a los que no lo conocen. Eso tenemos que hacer. Es la tarea que tenemos hoy. Si creemos que eso va a suceder y que Dios está con nosotros, tenemos que mostrarlo a los que no lo conocen. Eso es una vida de devoción. Y es una vida de devoción en medio de la infidelidad generalizada. Hoy día, la infidelidad, es decir, el irrespeto a Dios, el no creer en Dios, el vivir fuera de lo que Dios dice, ese es el pan de todos los días hoy día, aquí, en el mundo. Tenemos que mostrar la diferencia. Hay gente que está muy asustada con todo esto y con todo lo que está pasando. Yo no quisiera trabajar donde trabaja Liliana, con todo lo que tiene que ver todos los días allá. Pero solamente Dios puede cambiar eso. Y Él ha prometido hacerlo en los últimos tiempos. Mateo 24, versículo 15, ahí está. Por eso entonces, permitamos que el Señor ponga en nosotros un espíritu a través del cual sigamos al Señor de todo corazón. Y como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no llevo al pueblo a esa nueva tierra. Si tú no vas conmigo, yo no iré. ¿Entendió? Lo mismo es con nosotros, Señor, si tú no vas conmigo, no voy a hacer algo que sé que no va a resultar. Tengo que hacer lo que tú me pides que yo haga. La santidad no es algo que alcanzamos automáticamente participando en actividades religiosas. Más bien es el resultado de una búsqueda consciente de Dios. Eso es el verdadero sentido de la santidad, como lo explica Números. La búsqueda continua de Dios y el terminar caminando al lado de Él es lo que nos hace ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Que Dios nos toma y nos coloca en un lugar donde vamos a ser útiles y vamos a trabajar para Él. Eso significa santidad. Que Dios dice, venga, quiero que usted trabaje conmigo y que haga esto, como lo hizo con Moisés. Igual, también lo puede hacer con nosotros. Los aspectos de una vida consagrada, todos son importantes, desde la actitud que asumimos ante la comunidad de Dios, hasta la forma como abrazamos la verdad de nuestra redención. Es decir, hoy más que nunca necesitamos testimonio personal. Testimonio personal. Las personas seguirán viniendo aquí y aumentará la asistencia al ver cómo nosotros estamos y somos aquí. Eso va a determinar. Testimonio. Testimonio. Tenemos que vivir de una manera tal
que los demás sepan que no te consideras como parte del mundo. Y aquí, esto es lo complicado. No podemos negar que el mundo tiene cosas que son muy agradables. No podemos negarlo. Hay cosas que son muy agradables. Podemos hacer y alcanzar muchas cosas, modificar cosas, mejorar de alguna manera. Aquí en este mundo de hoy tenemos absoluta libertad de pensar y decir lo que queramos y de hacer lo que queramos. Porque eso sucede. Anoche bien tarde tuve que ir a buscar un medicamento para mi mujer. Y estaba lloviendo. Y me fui en el carro. Encontré abierta Cruz Verde allí cerca de la 9ª. Era ya más de las 10 de la noche y lloviendo fuerte. Qué sorpresa, porque tuve que irme por ahí para volver por la 5ª hacia mi casa. Todos los locales de la 9ª, desde frente al D1 hasta la otra calle que sigue bien lejos, llenos. Estaba lloviendo y a la gente no le importaba. Música, no estoy en contra de la música. Baile, no estoy en contra del baile. Pero cuando el día no se presta para eso y aún así se hace, la gente arranca de los problemas y se va metiendo en otros problemas sin darse cuenta. Antes era solo el cine, no, ahora son otras cosas. Entonces viene la pregunta, ¿estamos dando testimonio que no somos del mundo? ¿Estamos dando testimonio de eso? Si tu esposo no le gusta la vida cristiana, ¿será posible que viendo tu comportamiento él quisiera estar en la vida cristiana? Pero ¿qué sucede si no lo ve? O viceversa. No es fácil dar testimonio que no somos del mundo, no. En la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos va la vida eterna y la salvación eterna. Es un momento de prueba. Un momento de prueba. Y tenemos que hacer las cosas correctas. Regocíjate, eso dice Números 18:20. Regocíjate, no olvides que el Señor es tu heredad. Es la única heredad segura. Un joven chileno, que obviamente no entendía qué pasaba en Chile, mandó una nota aquí a un amigo mío en Colombia. Y le dijo, allá no ha pasado nada. Tenemos nuestra casa propia, tenemos nuestros autos propios, tenemos nuestra finca propia, aquí está todo igual. Y un pariente de él que estaba aquí le contestó la carta y le dijo lo siguiente, mira, piensa un poco, obvio, tienes el auto tuyo, tienes la casa tuya, todo lo que es tuyo. Pero cuando vendas ese auto te vas a dar cuenta que nunca ha sido tuyo. Ese auto que tú tenías era del Estado. Cuando quieras alquilar tu casa, te vas a dar cuenta que no es tuya. Lo único que en este momento tú tienes es la esperanza que Dios cambie las cosas en Chile. Ya estamos comenzando a pensar así en Chile. Sabemos que si Dios no hace algo, no va a pasar nada. Y aquí es igual, hermanos. Dios va a hacer aquí algo. Pero tenemos que creer, tenemos que dar un ejemplo, tenemos que dar la sensación cierta que somos del Señor, que somos de Cristo. Tenemos una heredad que se nos ha dado y es una heredad eterna. ¿Usted cambiaría el vivir en una casa mientras dure por
una casa eterna? ¿Cuál preferiría? Tiene un precio, no es un regalo. Y el precio es caminar con el dueño de esa casa y Él permite que disfrutemos de ella. Y ese dueño es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. ¿Cómo podemos terminar? Dando gracias a Dios de lo que Él hizo por nosotros a través de su Hijo y que lo vemos tan claramente en la Santa Cena en la cual vamos a participar. Hablemos con los hermanos que conocemos. Estemos dispuestos a contarle lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo. Y vamos a ver los cambios más rápido de lo que nosotros esperamos. Oremos y vamos a participar de la Santa Cena todos juntos. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el libro de Números, con tanta sencillez, tú nos permites entender lo que tú quieres para nosotros. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir. Y gracias por lo que vamos a ver en este tiempo. Porque veremos, Señor, veremos que Cali será verdaderamente la sucursal del cielo. Y tú lo vas a hacer, así lo has prometido. Y esa es nuestra confianza, Señor. Por eso oramos, como dice tu palabra, oramos por la ciudad donde tú has permitido que vivamos. Te damos gracias por Cali. Gracias, Señor. Permite que podamos ser una luz en medio de ellos. Gracias porque tus palabras son verdad. Ahora, al participar de la cena, te damos gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.